La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. El riesgo es dejar de mirar porque la imagen se parece mucho un día y otro día y otro día. Así es como suena una noche más en la Franja de Gaza. Ambulancias, sirenas, familias enteras buscando entre los escombros. Hola, buenos días. Netanyahu no da tregua después de la masacre de ayer en una escuela que servía de refugio para los palestinos. Llevan más de 70 muertos en la franja en solo 24 horas. El ejército de Israel se está cebando ahora con Nuseirat, como hizo hasta hace muy poco con Rafah, ciudad que ha vuelto a atacar, por cierto, también esta madrugada. Israel también ha bombardeado un edificio municipal en Nuseirat. Hay al menos 5 muertos allí, entre ellas el alcalde de esa ciudad. Y todo esto mientras siguen estancadas las negociaciones para un alto el fuego. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes tanto de la posibilidad de un alto el fuego? Ahora ni siquiera parece que sea una hipótesis. Bayo, buenos días. Buenos días, sí. Estamos a la espera de que Hamás responda oficialmente a la propuesta lanzada la semana pasada por Joe Biden, que han respaldado España y otras 16 potencias. Mientras tanto, el ejército israelí continúa bombardeando áreas del centro y el sur de la franja, dejando más de 70 muertos, como decías, en las últimas 24 horas. El golpe más sangriento se dio ayer, el bombardeo de una escuela de la agencia de la ONU, de la UNRWA, para los refugiados palestinos, en ese campamento en Nuseirat. Una realidad inaceptable, dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha calificado ese ataque israelí como un ejemplo aterrador de cómo están sufriendo los civiles en ese conflicto. Por cierto, que según el canal 13 de noticias israelí, el secretario general de la ONU ha informado a fuentes israelíes de que su país va a ser incluido en la llamada lista de la vergüenza de la ONU, la lista de países que matan a niños o emplean niños soldados. Movimientos diplomáticos en todo caso. Ayer el gobierno anunció que España se suma al procedimiento abierto en el Tribunal Internacional de Justicia, donde se investiga a Israel por genocidio. Anuncio que se produce en la recta final de la campaña de las europeas. Una decisión simbólica con mucha carga política, eso es evidente, pero que va a tener pocas consecuencias prácticas, al menos de momento. Gillian Ayala, buenos días. Hola, Sastre, muy buenos días. España es el primer país de la Unión Europea que da este paso. El gobierno pondrá sus servicios jurídicos internacionales a disposición de ese tribunal. Decía por la mañana el ministro Álvarez, cuando hacía el anuncio, que esta es una forma de respaldar el papel de Naciones Unidas, aunque la decisión ha llegado, como decías, en las últimas horas de la campaña electoral para las europeas y ha generado debate político aquí en España. En la otra parte del gobierno de coalición, Sumar, celebran este paso que da España, pero Yolanda Díaz cree que todavía hay que hacer más para frenar a Israel. Y para el Partido Popular, el gobierno está usando la guerra en Gaza como una herramienta electoral para no tener que hablar de los problemas que, según el portavoz Miguel Tellado, tiene Pedro Sánchez. Satisfacción, orgullo, merece la pena el gobierno de España, pero hay que hacer más. Hay que parar esta barbarie ya. Me parece una cortina de humo para no dar respuestas a lo verdaderamente importante que está ocurriendo en nuestro país. Al presidente del gobierno lo que ocurre en esa parte del mundo le preocupa más bien poco. Lo que busca es que ese conflicto tape las miserias de su gobierno. A estas críticas respondía anoche en Hora 25 el ministro de Exteriores Álvarez. Esto no se trata de ser verbal y de ver quién dice más alto la palabra genocidio. España está utilizando todos los instrumentos, el gobierno de España, que tiene a su alcance para detener esta guerra. Los miles y miles de civiles palestinos inocentes muertos no entienden de elecciones en Europa. Y así llegamos al último día de campaña para las europeas, porque sí, esta próxima medianoche termina otra campaña electoral y termina con el caso Begoña Gómez todavía en el centro de los mítines, tanto a la derecha como a la izquierda. Pedro Sánchez confía en haber recortado la distancia que, según las encuestas, tenía el PSOE con el Partido Popular al inicio de la campaña. Las encuestas salvo el CIS, que ya saben que cuenta la historia de otra manera. Apela al presidente del gobierno a la movilización del electorado progresista contra eso que llama máquina del fango. En la muñeca de Feijóo aparece el Vox de Abascal. En la muñeca de Abascal aparece el inframundo de Alvise. Los tres son la matriosca de la internacional ultraderechista en España. Su máquina del fango se basa en bulos. La democracia se basa en votos. Así que el 9 de junio, a ganar con los votos, los bulos de la máquina del fango de la internacional ultraderechista. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir la dimisión de Pedro Sánchez después de cuestionar por la mañana el informe de la UCO que no vio indicios de delito en la actividad empresarial de Begoña Gómez. El PP espera que haberse centrado ahora en este caso haya servido para movilizar a su electorado. También tenemos que soportar los insultos a la inteligencia de los españoles.
intentan reírse de nosotros. ¿Y sabéis lo que le decimos? Que no cuela. Digamos a España alto y claro que los españoles no avalamos chanchullos. Por cierto, el juez que ha imputado a la mujer del presidente del gobierno, el juez Peinado, ha respondido a la carta de Pedro Sánchez a través de una providencia, en la que utiliza esa providencia para explicar que va a ir al hospital a tomar declaración al empresario Carlos Barrabés, a quien Begoña Gómez escribió una carta de recomendación. Y es precisamente en ese documento donde aprovecha el juez para decir que no hay ninguna ley que impida continuar una instrucción en periodo electoral. Responde así a Sánchez, que dijo en su carta que era extraño que el juez comunicase la imputación de su mujer en medio de la campaña. Es viernes 7 de junio. Vamos a seguir por lo económico, porque en las últimas horas dos grandes organismos internacionales nos han dado noticias. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional, que ha dicho que España va a crecer más de lo previsto. Medio punto más de lo esperado para este año. Se espera que crezcamos un 2,4%, sobre todo porque está repuntando el consumo. Y esta previsión es incluso más optimista que la que ha hecho aquí el Gobierno. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El Fondo Monetario eleva la previsión de crecimiento para España, no solo para este año, del 1,9 al 2,4%, son 5 décimas más, sino también para el que viene. En el año 2025, España va a crecer al 2,1%. Es un futuro más fuerte, más brillante que el inicialmente dibujado, dice el Fondo Monetario, porque es una inercia sólida la que tiene España y una resistencia notable. Y es un dato que es incluso mejor que el que plantea el Gobierno. Hay dos declaraciones sorprendentes por parte del consenso de Washington. Primero, el fondo felicita al Gobierno por la reforma laboral. Afirma literalmente que ha producido una caída sin precedentes de la temporalidad. Y segundo, atribuye parte de este crecimiento a la inmigración, una cuestión que es batalla en las elecciones, es, sin embargo, consenso positivo en lo económico. En el lado negativo, lo que el Fondo Monetario dice es falta inversión y falta, sobre todo, reducir el paro todavía más. El aumento del consumo, del gasto de las familias, se va a notar sobre todo este verano. De hecho, ya lo estamos viendo con las reservas para las vacaciones. Los hoteles esperan otro verano de récord, tanto en la ocupación como en la recaudación. O sea que el sector turístico espera un verano récord, aunque pasar una noche en un hotel este año nos va a salir más caro que el año pasado. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. A falta de unas pocas semanas del inicio de la época estival, las reservas hoteleras anticipan otro verano de récord, según los datos de Travelgate X. Casi el 40% de las reservas analizadas de los últimos 7 días se concentran para julio y agosto. Prácticamente el 72% las realizan los españoles y los británicos, con las parejas como grupo mayoritario, el 48%. Las familias solo representan el 10,6% de momento. La mitad de esas reservas son para estancias de entre 2 y 5 noches y, según la estimación de ingresos por habitación ocupada, la mayor diferencia de precios respecto al año pasado la encontramos el 15 de julio, de 187 euros en 2023 a más de 200 en 2024. The Governing Council today decided to lower the three La otra gran noticia que nos ha dado un organismo económico en estas últimas horas, ayer lo contábamos, ha sido la bajada de tipos de interés por primera vez en los últimos años. El Banco Central Europeo, que lo explicaba Christine Lagarde, lo reduce 1/4 punto y eso lo vamos a notar todos en las hipotecas, pero también en las tarjetas de crédito. Precisamente todo esto, lo que va a suponer para nosotros este giro, al menos temporal, coyuntural, ya veremos cuál es el rumbo definitivo que toma la política del BCE, es lo que analizamos esta mañana con la directora de 5 días, Amanda Mars. Cuando los tipos de interés bajan, los depósitos de los bancos ofrecen menos rentabilidad. Esa es una de las consecuencias del recorte anunciado ayer por el Banco Central Europeo. Otra, mucho más amable para el ciudadano de a pie que tiene una hipoteca, es que el coste del Euribor se suaviza. Pero en el caso de los españoles, en concreto, ni siquiera el asunto de los depósitos debería preocuparles demasiado. Básicamente porque los bancos ya han evitado remunerarlos al ritmo de la mayoría de países de la zona euro. Pagan una media de 2,53%, según los datos de abril, frente al 3,11% de la media europea. Y en febrero la brecha rozaba 1 punto porcentual entero. Lleva ocurriendo más de un año y el Banco de España señaló, entre otros motivos, la elevada concentración del sector bancario en España. 4 bancos controlan el 70% del mercado de crédito y depósitos. Y si sale adelante la OPA del BBVA sobre el Sabadell, se lo repartirán entre 3. Así que no hay que inquietarse demasiado con los depósitos. Como decía aquel chiste, por el dinero no se preocupen,
que no hay. Recuerden que tienen hoy hasta las 2 de la tarde para votar por correo en las elecciones del Parlamento Europeo. La coalición de centro-izquierda ha ganado en Países Bajos según los sondeos a pie de urna. Y de confirmarse ese resultado sería una victoria contra todo pronóstico, porque allí las encuestas vaticinaban el triunfo de la ultraderecha. Alemania va a votar el domingo, igual que nosotros, y en estas últimas horas de campaña la inmigración ha centrado el debate en Alemania. El canciller Olaf Scholz dice ahora que es partidario de deportar a los inmigrantes que cometan delitos y lo haría de vuelta a Afganistán y Siria. Unas declaraciones que han generado polémica en Alemania, donde está nuestra corresponsal Carmen Viñas. El gobierno alemán deportará incluso a países considerados no seguros, como Siria y Afganistán, a quienes teniendo allí su origen cometan delitos graves o enaltezcan el terrorismo. Es la contundente respuesta al ataque islamista en Mannheim de hace una semana, en el que murió un policía y otras 5 personas resultaron heridas, una de ellas muy grave. El agresor era un afgano de 25 años que llegó al país hace 11 años. Me indigna que alguien que ha buscado protección en Alemania cometa delitos graves aquí. Los delincuentes y las amenazas terroristas no tienen cabida en el país, ha asegurado el canciller Olaf Scholz en una comparecencia en el Parlamento. Palabras que buscan apaciguar a la opinión pública en la víspera de las europeas, con la ultraderecha compitiendo por el segundo o tercer puesto y el debate migratorio instalado en la recta final de la campaña. Sin embargo, poner en práctica las deportaciones a Afganistán supondrá establecer conversaciones con los talibanes, inexistentes desde su llegada al poder en 2021. Y una cosa más en torno a Europa. El abogado general de la Unión Europea se ha pronunciado ya sobre la denuncia de discriminación y sexismo en la aerolínea Air Nostrum. Dice que sí ve un caso de discriminación salarial. Las azafatas denunciaron en su momento que la aerolínea les pagaba a ellas menos dietas que a los pilotos. Ahora, en todo caso, tendrá que pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver qué historias nos cuentan hoy desde Canarias. Andrea Espósito. Andrea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Aragón, Pepe Las Marías. Hola, Pepe. Hola, buenos días. Vamos a empezar con la historia de un pueblo del Pirineo recuperado por UGT que tiene reservas para celebrar bodas hasta 2026. Sí, la última de hecho se celebró el sábado pasado con el exjuez Baltasar Garzón, que casó a una pareja allí, en Ligüerre de Cinca, que ha pasado de celebrar 1 o 2 bodas al año a tener el calendario completo este 2024, 2025, ojo, con parejas que llegan de toda España, pero incluso de Canadá, de Holanda y del otro lado del Atlántico. Ligüerre es un pueblo rehabilitado en los años 80 cuando quedó abandonado al construir un pantano cerca. Hace 20 años una pareja allí preguntó si se podían casar, les dijeron que sí y empezaron a hacer un par de bodas al año. Pero hace una década todo cambia. La revista Vogue puso a Ligüerre como uno de los 20 sitios más bonitos para casarse y entre ese reportaje y las redes sociales, pues bombazo, y cada fin de semana, desde marzo hasta noviembre, pues hay una boda. ¿Cómo se llama el pueblo? Ligüerre de Cinca, es precioso. Vale, pues nada, ya lo saben por si están pensando en casarse. Se ha celebrado el primer concurso de sidra de Canarias, Andrea. Sí, Niebla Espumosa Etiqueta Negra de Bodegas RFP ha sido elegida la mejor sidra de Canarias en el primer concurso que se ha hecho aquí en las islas. Y se preguntarán, ¿sidra en Canarias? Pues sí, durante los últimos años ha producido un gran aumento en el consumo de sidra aquí en el archipiélago. Eso sí, es algo distinta a la que estamos acostumbrados, a la asturiana, por ejemplo, porque se elabora a partir de manzanas de distintas variedades de reineta, adaptadas al clima subtropical de Canarias. Se cultivan de forma ecológica a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, y estas condiciones climáticas hacen que la fruta tenga mayor contenido de azúcar que en el resto del país y por tanto mayor graduación alcohólica también. Miguel Rodríguez es el propietario de la bodega ganadora. Son manzanas que aportan más azúcares, más sol, más azúcar y son un poquito más de alcohol con respecto a las de Asturias y el País Vasco. Así que bueno, cuidado si vienen a probar la sidra canaria porque igual se pueden llevar algún susto. Pues si vamos ahora ya, habrá que probarla. Y Pepe, hay otro pueblo, en este caso de Zaragoza, Monterde, en el que hay protestas de los vecinos porque se acaban de enterar de que su casa está a nombre del ayuntamiento. Sí, están denunciando la inmatriculación masiva por parte del ayuntamiento de una larga lista de fincas, casas, almacenes, bodegas, lugares algunos de propiedad privada en los que residen familias, algunas durante toda su vida. Arturo Pardos es uno de los afectados. En algunas de estas casas hay gente de 80 y tantos años. ¿Cómo les explicamos nosotros a estas personas que cuando se cumpla el plazo de 2 años le pueden tapiar su puerta? El alcalde de Monterde, José Gracia, dice que las casas de los vecinos estaban construidas sobre montes de utilidad, que están en el inventario del consistorio y que él como alcalde solo las ha puesto en orden. Pues nada, tenerlos en el ayuntamiento, como que es el del patrimonio del ayuntamiento. Yo creo que he dicho ya por cantidad de veces, aquí no se trata ni de despachar a nadie de las casas que están viviendo, en las que vivan, ni en los almacenes, ni nada.
Este asunto tiene pinta que va a acabar en los tribunales, claro. Hombre, claro, entonces la casa en la que viven familias desde hace años, de pronto saben que está a nombre del ayuntamiento. Claro, pero los vecinos dicen que tienen documentos que demuestran la propiedad de los inmuebles y el alcalde dice que eso es imposible. Pues nada, volveremos a Monterde para saber cómo sigue la historia. Pepe, Andrea, buen fin de semana. Adiós. Gracias, igual. Ya es viernes, por si quieren ir al cine, Pepa Blanes nos cuenta ahora los estrenos para este fin de semana. Richard Linklater se pasa a la comedia gamberra con Hitman, una original manera de reactualizar el romance con un carismático Glenn Powell. Si los sicarios no existen, ahora nos inventamos las reglas. Te protegeremos. Entraremos si la cosa se pone fea. Vamos, ve a por el micro de Jasper. Y échale un vistazo rápido a esto. Es todo lo que sabemos por ahora, Billy. Hay secuelas noventeras que no descansan, como Bad Boys, que trae de nuevo a los cines a esos policías rebeldes que fueron Will Smith y Martin Lawrence. Llame a la policía. ¿Ustedes no son polis? Tenemos dramas con sabor a comedia como Exmaridos, una mirada a las crisis matrimoniales que emergen en plena despedida de soltero de uno de los hijos. ¿Crees que vas a estar mejor solo? ¿Quién dice que vaya a estar solo? ¿Hay otra mujer? Por el momento no, pero creo que aún me quedan 30 años buenos. ¿30? 20, 25. Hay dramas de época como La última sesión de Freud, que nos trae un duelo interpretativo entre Anthony Hopkins y Matthew Good. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.